Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Pues ya es tarde, yo voy a ser más breve. El doctor Arreta se pudo haber seguido hasta mañana hablando de un tema que le apasiona. Yo voy a hablar un poquito más, no de todos los tratamientos, sino algunos tratamientos que hay y cómo tomamos las decisiones nosotros con los pacientes de acuerdo a los biomarcadores. Esta es mi presentación, pero es la misma, pero agrego un par de casos clínicos. ¿Podría compartir la que yo tengo, nada más para ejemplificar? ¿O tenemos que trabajar sobre esta? A ver, aquí está. No sé si ahí se ve allá. No, doctor, no se ve. A ver, creo que ahí va. Sí, ya. Ya la vemos. Yo nada más que se ponga en modo de presentación. Listo. Cuando el tratamiento de cáncer de pulmón es muy complejo, y ya lo vieron con todo lo que presentó el doctor Arreta, probablemente sea una de las áreas más avanzadas que hay, no solo en la oncología, sino en la medicina. Y hemos cambiado de un concepto de una medicina muy clínica o muy general a muchas enfermedades. Cuando alguien ve un paciente con cáncer de pulmón, voy a poner el puntero, perdón. Cuando alguien ve un paciente con cáncer de pulmón, nada más acá. Ok, aquí se ve perfecto. Cuando alguien ve un paciente con cáncer de pulmón y nosotros los oncólogos lo vemos, en realidad no vemos una enfermedad, sino vemos muchas enfermedades. Habría que entender que lo que hacíamos antes era pensar en un cáncer de pulmón, luego se separó en cáncer de pulmón en células pequeñas y no pequeñas, y a su vez en las células no pequeñas, adenocarcinomas y escamosos y algunos otros subtipos. A su vez, esto lo que se ha hecho hoy día y que se ha presentado en muchísimas situaciones o presentaciones, perdón, es un panel mutacional que se debería hacer a todos los pacientes. Lo que habría que entender es que no es una enfermedad con diferentes mutaciones. Cada enfermedad, de acuerdo a la mutación que tenga, es una enfermedad diferente. Entonces, lo que tenemos es un espectro de muchas enfermedades, muchas, al menos hasta ahorita tenemos unas 10, 12 de acuerdo a las mutaciones, pero son más, que se tratan diferente, se comportan diferente y que lo único que tienen en común es que se originan en el pulmón, pero son completamente diferentes en su evolución. ¿Qué hemos pasado? Y esto quiero que lo tengan como referencia. Pacientes que recibían tratamiento solamente de cuidados paliativos en el pasado, su expectativa de vida podía ser de 6 meses en el mejor de los casos. Y ya hace algunos años, ven ustedes, han pasado 12 años, pero bueno, en oncología más en cáncer de pulmón, cada 6 meses puede estar cambiando las opciones de tratamiento. Lo que hemos visto al menos es un gran avance. Aquí pueden ver, y este es el punto de referencia que quiero que todo el mundo tenga, la mediana de supervivencia global de un paciente con cáncer de pulmón metastásico, vamos a hablar de enfermedad avanzada para todos los casos, en promedio rondaba de 10 a 12 meses dependiendo del estudio que uno pudiera revisar. Y sobre eso se han creado muchos mitos acerca de que los tratamientos pueden ser peor que la enfermedad o que no existen tratamientos efectivos. ¿Qué hemos cambiado? Esto que ven, que todos ustedes ya también lo han visto muchas veces. Una vez que llega el paciente, se tiene que hacer una biopsia y pedir un panel mutacional. Bueno, evidentemente se pide el diagnóstico por patología primero, luego se hace la inmunohistoquímica, se mide un marcador que es PDL1 y se pide un panel mutacional. Como pueden ver, hay muchísimas mutaciones y en base a eso tomamos las decisiones. Ya lo había comentado el doctor Arreta, hay cerca de 10, 12 enfermedades que tienen mutaciones que decimos accionables o driver, porque hay que entender que hay enfermedades driver, que son aquellas que son, por así decirlo, el hilo conductor de una enfermedad y que nos permiten bloquear al menos la expresión de esa mutación y tratar de incrementar la calidad de vida, el tiempo de la progresión y la sobrevida de los pacientes. Pero hay muchas mutaciones que se llaman passenger, que en realidad son mutaciones que están ahí, pero por más que nosotros podamos modificarlas, no vamos a alterar la evolución de la enfermedad.
o en otras ocasiones no tenemos fármacos susceptibles de bloquear esa mutación. ¿Qué se tiene que hacer? Esta diapositiva la puso el doctor Arrieta, pero es muy importante entender que si alguna persona, y es frecuente que nos lleguen pacientes, nos digan, tiene cáncer de pulmón, bueno, pero cáncer de pulmón de células pequeñas o no pequeñas. Luego, si es de células no pequeñas, que el patólogo nos diga si es un escamoso o si es un enocarcinoma. Se tienen que correr, y esta diapositiva ya es vieja porque hay otros que se han ido agregando. Básicamente, el diagnóstico mínimo por microscopía de luz con HE que se tiene que hacer, se hace inmunohistoquímica para corroborar el tipo de cáncer que tiene el paciente, y se pueden hacer algunas determinaciones de algunas alteraciones, básicamente es de ALK. EGFR se puede medir, pero no tiene una traducción práctica en este momento para una toma de decisión, porque lo que se mide es la mutación, no por inmunohistoquímica, pero LK sí se puede hacer. Entonces, siempre será necesario tener suficiente tejido para hacer todo lo que se necesite. Otro asunto que es muy importante es el manejo de la muestra. Si la muestra no se maneja bien, el tejido no sirve. Entonces, este es un ejemplo de dos patologías diferentes, pero el lado izquierdo es una biopsia de una paciente con cáncer de mama, y tiene una cosa que se llama isquemia en frío, que es dejar el tejido y no fijarlo rápidamente con un buffer, que es lo que utilizan los patólogos. Bueno, de hecho, los cirujanos se toman la biopsia o el radiólogo intervencionista. Entonces, en la parte superior, ven ustedes, se toma una biopsia y la isquemia fría es de 10 minutos y luego se hace un FISH, un SISH, que es una técnica para medir HER2, que es un gen asociado al cáncer de mama, y vean cómo perfectamente tenemos el resultado. En la parte de abajo es el mismo tejido que se dejó 2 horas y en realidad no nos sirve para hacer un diagnóstico adecuado. Y del lado derecho lo que vemos es en cáncer de colon, para medir una citoqueratina simplemente por inmunohistoquímica, si la isquemia es de 10 minutos, de 20, de 60, cómo los resultados son diferentes. Siempre tener en cuenta que el tejido es muy valioso y se debe manejar de forma adecuada. Regresando un poquito a las mutaciones, aquí hay más o menos 10 mutaciones que pueden llegar a ser de utilidad y con eso tomamos las decisiones. Sin embargo, existen paneles, como puede ser estos del Foundation One, que tienen más de 300 mutaciones que está determinando el panel. De esas 300 mutaciones, tiene pros y tiene contras. Nos permite tomar decisiones, nos permite independientemente de eso, lo que ya comentaba el doctor Arrieta, desde el punto de vista académico de investigación, obtener información que pueda ser de utilidad más adelante, pero también tiene la limitante que podemos tener resultados de mutaciones que no sabemos realmente cuál es su utilidad o que no tenemos fármacos que los puedan modificar. Entonces, en realidad se vuelve muy complejo el manejo de cáncer de pulmón cuando uno tiene todo este espectro de mutaciones que debe utilizar. Ahora, voy a poner algunos ejemplos de mutaciones accionables. De hecho, uno es una translocación, pero lo pongo aquí, para que vean qué tanto puede cambiar o no la decisión de un paciente y cuál es el beneficio que puede llegar a obtener. Básicamente aquí vemos la mutación más frecuente, KRAS, pero vamos a hablar de esta que fue la primera mutación que al menos se tuvo un fármaco útil y que tuvo un impacto en la supervivencia de los pacientes, que es la mutación del EGFR, que no es otra cosa que el receptor del factor de crecimiento epidérmico, que está presente aquí 16%, ya lo comentaba el doctor Arrieta, la prevalencia en población mexicana es mucho mayor y en poblaciones asiáticas igualmente. El EGFR no voy a explicar todo, nada más una pequeña parte para que tengan más o menos una idea de qué es lo que hacemos. El EGFR es un gen y este gen a su vez regula muchas funciones, pero básicamente cuando alguna persona tiene un cáncer y tiene esta mutación de EGFR, se activan vías intracelulares, esto es el receptor, pero lo que tiene la mutación obviamente es el gen, se activan estos receptores, se activan vías intracelulares, y lo que eso va a favorecer es inhibir la apoptosis, facilita la angiogénesis, facilita la invasión de tejidos, la migración, y estimula el ciclo celular. Entonces, si nosotros creamos un fármaco, se llaman moléculas pequeñas o inhibidores de tirosina quinasa, lo que van a hacer en términos generales a nivel intracelular, bloquear la tirosina quinasa, que es la proteína encargada o la enzima encargada de la fosforilación del receptor. ¿Qué tanto cambia? Vean ustedes, anteriormente se trataban a los pacientes con quimioterapia de forma pareja a todos, hasta que aparecieron los primeros fármacos. Tenemos aquí un estudio con gefitinib, erlotinib, otro estudio con erlotinib, todos son inhibidores de tirosina quinasa.
en pacientes que tienen la mutación de EGFR. Y aquí lo que estamos midiendo es el tiempo a la progresión. En la curva inferior en gris pueden ver aquellos que reciben quimioterapia, igual reciben quimioterapia, y en la curva superior lo que ven es aquellos que utilizamos un inhibidor de tirosina quinasa, mutación EGFR positiva, como el tiempo de la progresión de forma sustancial se incrementa con estos fármacos. Ahora bien, ¿qué tenemos? Fármacos de última generación, el osimertinib, por ejemplo, que es un inhibidor de mutación EGFR, altamente activo. Y vean ustedes, cuando utilizamos este fármaco, la mediana de tiempo de la progresión son casi 20 meses. Aquí estoy marcando lo que vivía un paciente cuando recibía únicamente quimioterapia en términos muy generales. La sobrevida rondaba los 12 meses. Actualmente, con los nuevos fármacos, en donde podemos tomar decisiones precisas para el paciente, vean ustedes, 20 meses de control de la enfermedad. No son 20 meses de sobrevida, sino de control de la enfermedad. Y cuando evaluamos la supervivencia, en este estudio, que también ya lo presentaron en algunas diapos previas, vean ustedes, aquí están los 12 meses que vivió un paciente con cáncer de pulmón antes, y aquí casi 40 meses el tiempo que va a vivir un paciente que tiene una mutación EGFR y que recibe un fármaco como es el osimertinib. Otra alteración que podemos ver, por ejemplo, que es no muy frecuente, ALK. En realidad no es una mutación, ALK es una translocación y se forma el gen ML4-ALK. Y esta translocación igualmente es un blanco terapéutico accionable que lo podemos inhibir con diferentes fármacos. Ahora bien, así como hablé del EGFR, el EGFR hay muchas mutaciones en el exón 19, 20, 21. No es una sola mutación. Entonces, dependiendo de la mutación, puede ser sensible o no a los tratamientos. Lo mismo sucede con ALK cuando es positivo. Vean ustedes las variables que puede haber de presentación de pacientes ALK, básicamente. Son muchas, no es una sola. Y dependiendo de esto, puede ser la eficacia de cada uno de los tratamientos. Un ejemplo que lo presentó el doctor Arrieta, que es probablemente de los resultados más importantes que tenemos, pacientes que reciben un fármaco anti-ALK como es alectinib, vean ustedes el tiempo de control de la enfermedad, no de sobrevida, de control de la enfermedad, 34 meses. Estamos hablando en términos generales de casi 3 años de control de la enfermedad. Y si evaluamos lo que decíamos antes, al darles quimioterapia, que vivían cerca de 12 meses, esto que ven aquí es crizotinib, que es otro inhibidor de ALK. Yo lo que estoy marcando es lo que vivió un paciente antes con quimioterapia, cerca de 12 meses, y el tiempo de la progresión que tenían los pacientes anteriormente, 4 o 5 meses. Y cuando vemos la supervivencia global, nuevamente lo que vivían con quimioterapia, vean ustedes, no se ha logrado la mediana y casi a 60 meses, es decir, a 5 años, arriba o cerca del 60% de los pacientes están vivos. Entonces, tenemos al menos aquí ya 2 marcadores que nos permiten tomar decisiones personalizadas. Si es un EGFR, un anti-EGFR, si tiene un ALK, utilizar un fármaco anti-ALK. Igual sucede con estos fármacos. Aquí están las mutaciones que pueden tener en pacientes que son expuestos a un tratamiento, pueden aparecer nuevas mutaciones y entonces generarse una resistencia. Por poner un ejemplo, aquí, vean ustedes, aquí están los fármacos que son activos, crizotinib, ceritinib, lectinib, ligatinib, lorlatinib. Lo que es interesante es que vean que hay mutaciones de resistencia y mutaciones de sensibilidad. Entonces, lo que sabemos hoy día es que no solamente basta con saber algún tipo de mutación y con esto mencioné, sino cuáles son de resistencia y cuáles son de sensibilidad. Y en base a eso tomar las decisiones terapéuticas. Y en muchos casos, los pacientes pueden recibir un fármaco de primera línea y cuando la enfermedad progresa hay que volver a repetir y ver qué mutaciones aparecieron para hacer los ajustes y tomar la decisión del mejor fármaco disponible. ¿Qué tan activos son? Bueno, pues aquí les pongo nada más 2 ejemplos del hospital que hemos tenido nosotros. Un paciente que recibió crizotinib y otro que recibió lectinib, ambos pacientes 20 meses con control de la enfermedad, siguen vivos los dos y actualmente en tratamiento. Ejemplos de lo activo que pueden ser los fármacos, si pensamos que antes los pacientes fallecían en cerca de 6 meses. Nuevos fármacos que hay en pacientes que tenían mutación KRAS. KRAS era la mutación es la mutación más frecuente, pero no teníamos fármacos que fueran activos en pacientes con mutación de KRAS a pesar de ser la más frecuente. Tenemos un fármaco reciente. Hay muchos estudios y muchos fármacos, obviamente. El sotorasib es un fármaco dirigido contra KRAS y vean ustedes,
en esta gráfica de cascada, lo que está hacia cada raya es un paciente que ingresó al estudio, de estos 121. Aquí está el tamaño tumoral. Si el tamaño tumoral incrementaba, bueno, pues aquí aumentó 40%, 80%, 100%, 120%, y hacia abajo la reducción hasta 100%. Y vean cómo es impresionante la tasa de respuestas que tiene este fármaco y la reducción del tamaño tumoral en pacientes que tienen mutación KRAS, que igual hay muchas mutaciones KRAS. ¿Qué pasa con los que no tienen mutaciones? Aquí puse algunos ejemplos, pero hay muchas otras que podríamos comentar, pero pues el motivo de la plática no es que yo dé toda la información posible, sino dar ideas de cómo estamos trabajando. Si no tienen mutaciones accionables, entonces ya había presentado el doctor Arrieta, tomamos una serie de factores para inmunoterapia, incluso el doctor Alatorre lo dijo hace rato, que pues que ya la quimioterapia no es una opción de tratamiento, todos deben recibir inmuno, y la pregunta es si es sola o combinada o doble bloqueo de inmunoterapia. Lo que utilizamos mucho para tomar acciones son muchas variables, pero PDL1, que es una proteína que nos permite estimar la posibilidad de respuesta a un tratamiento. Les voy a presentar este nada más para que sea un comparador para lo que veamos más adelante. Este es un estudio publicado en el 2006, no tiene 14 años, quimioterapia en ambos brazos y le agregaban un antiangiogénico. Este estudio publicado en el 2006 fue el primer fármaco que demostró que los pacientes podían vivir más de un año, y vean, 12.3 meses. Pasó por días nada más el año prácticamente. Y este es uno de los comparados que se utiliza en pacientes que únicamente reciben quimioterapia con o sin un antiangiogénico. El PDL1 y el sistema CTLA no es otra cosa que un sistema regulador del sistema inmunológico, no vamos a entrar en grandes detalles, pero lo que sabemos hoy día es que cuando nosotros tenemos un proceso infeccioso, tenemos este sistema que regula la baja y la alta, la capacidad del cuerpo para generar anticuerpos, eliminar un proceso infeccioso, y una vez que esto sucede, el sistema tiene que regularse a la baja porque no se puede mantener de forma crónica. Lo mismo sucede, hay una inmunomodulación en pacientes que tienen cáncer. En un principio, el sistema inmunológico va rastreando, detecta células neoplásicas y las elimina. En algún momento, los tumores o las células neoplásicas tienen la capacidad de generar diversos mecanismos que van a regular a la baja el sistema inmunológico y permitir que los tumores puedan crecer. Y hay que entender que este sistema que usan los tumores es un sistema que tenemos nosotros en condiciones normales, simplemente lo utilizan a su favor. Lo mismo que las mutaciones de EGFR, las translocaciones de LK, son genes que tenemos que los tumores utilizan a su favor. Muy sencillo para verlo, este es un ejemplo de que sucede una célula tumoral que es finalmente reconocida por el sistema inmunológico, y una vez que lo reconoce, libera una serie de mediadores que van a facilitar la destrucción de las células tumorales. Lo que hacen los tumores, a su vez, es aumentar la expresión de una proteína, PDL1 básicamente, que lo que hace es regular a la baja el sistema inmunológico. Y una vez que lo hace, los linfocitos, las células son incapaces de activarse y destruir. Si tuviéramos, o si tenemos, porque existen la realidad, fármacos que pudieran bloquear esta unión, aquí es un ejemplo de un fármaco que se llama nivolumab, pero hay muchos otros. Cuando se hace eso, nuevamente quitamos la inhibición y se reactiva el sistema inmunológico para la destrucción de las células. ¿Qué hay, por ejemplo, en pacientes, y voy a poner un par de ejemplos nada más, pacientes con cáncer de pulmón, que tienen una alta expresión? Hay muchas formas de medirlo, pero para fines prácticos, aquí es un score de 50% más positivo a PDL1, y lo que hicieron fue darles la quimioterapia normal versus solamente inmunoterapia. No es nivolumab como el que vimos previamente aquí, pero es un fármaco que tiene el mismo blanco. Y lo que podemos ver, y el doctor también lo puso en una diapositiva, vean ustedes el tiempo, la progresión que pueden tener los pacientes, 10 meses, las tasas de respuesta, pacientes que responden 28% con quimioterapia, con la inmuno se van a 45%, y cuando vemos las medianas de sobrevida global, 30 meses en un esquema libre de quimioterapias, únicamente inmunoterapia, y aquí marqué nuevamente lo que vivió un paciente ya con la quimioterapia de hace unos 15 años, cerca de 12 meses, lo que estamos ganando son 30 meses. Y un dato interesante, no vamos a tener los detalles, pero esta curva, conforme pasa el tiempo, tiende a aplanarse. Los pacientes que responden
tienen supervivencias muy prolongadas. Otro estudio, pero aquí lo que hacen es dar quimioterapia versus quimioterapia más inmunoterapia. La idea es que la quimioterapia destruya células neoplásicas, se liberen neoantígenos y se facilite una mejor respuesta inmune cuando agregamos inmunoterapia. Y vean ustedes la supervivencia global de estos pacientes, 22 meses, que es la mediana en términos generales, pero vean esta curva a lo largo del tiempo tiende a aplanarse por encima de solamente dar quimioterapia. Dependiendo de la expresión, porque aquí entraron pacientes con muchas expresiones, claramente mayor expresión de PDL1, ven aquí, no se ve alcanzado la mediana todavía, y si lo ven, a 12 meses, 33% estaba vivo todavía, y cuando es negativo, menos del 1%, la diferencia, a pesar de eso, da 15 meses, pero claramente a 12 meses, 61 contra 73. Entonces, a mayor expresión, mejor tasa de respuestas y mayor sobrevida, y eso nos permite también personalizar los tratamientos en base a la expresión del PDL1. Un ejemplo de un paciente que tuve yo también, un paciente que recibió inmunoterapia más quimioterapia, ven ustedes, tenía enfermedad, tuvo una respuesta muy buena, el paciente vivió 2 años y al final falleció, pero no falleció por un problema oncológico, falleció por otra situación. ¿Qué pasa si a la quimioterapia le agregamos, aparte de la quimio, la inmuno y un antiangiogénico, fármacos que bloquean la producción de vasos sanguíneos, como sucede aquí? Vean ustedes, tiempo de la progresión, 8.3 meses, y la mediana de supervivencia global, 20 meses, cuando utilizamos fármacos que tienen inmunoterapia, un antiangiogénico, más quimioterapia. Otro ejemplo de un paciente, vean ustedes, recibió atezolizumab, es un fármaco de inmunoterapia. Este paciente se dio en agosto del 2019 y hasta febrero del 2021 tuvo enfermedad controlada, tuvo un intervalo de 18 meses, actualmente está en tratamiento con una segunda línea. Y lo mismo con estos fármacos, dependiendo de la expresión, esta es la intención a tratar, el PDL1, aquí no lo ponen por número, simplemente lo ponen negativo, bajo o alto, y vean cómo a mayor expresión, la respuesta es mayor contra aquellos que es negativo 51 contra 70. Y esto nos sirve como una variable para tomar decisiones. Y la mediana de duración de la respuesta, vean ustedes los altos expresores que decía yo, 22 meses de control de la enfermedad, a diferencia de los PDL1 negativo, solamente 8 meses. Cuando es bajo, 10-4, y los altos, 22 meses. Entonces, a mayor expresión, mayor posibilidad de respuesta y de control de la enfermedad. Otros estudios que se han hecho, aquí lo interesante son esquemas libres de quimioterapia y que incluyen 2 fármacos de inmuno, uno que bloquea PDL1, ipilimumab, que es un anti-CTLA4, en población PDL1 positivo, vean ustedes, 17 meses de sobrevida global contra 14.9 contra quimioterapia. Y si hacemos el análisis en base al PDL1 y al TMB que comentaba el doctor Arrieta, tendremos una mayor eficacia incluso, o una peor dependiendo de la selección que tengamos. Entonces, muy sencillo, nada más tener en cuenta que hemos pasado de 4 meses de sobrevida con cuidados paliativos, a 12 meses con quimioterapia, a 22 con ciertos esquemas de inmunoterapia, en pacientes positivos 30 meses, en pacientes EGFR positivos 38 meses, prácticamente 4 años, y falta obviamente aquí agregar fármacos como es el alectinib, que dan 34 meses nada más de control de la enfermedad. Esto cambia prácticamente cada 2 o 3 meses porque se está actualizando continuamente la información, pero es una visión muy general de cómo tomamos decisiones y cómo se personalizan. Los pacientes se hacen una serie de mutaciones, EGFR, LK, ROS1, BRAF, HER2, RET, MET, etcétera, y dependiendo de un EGFR, dependiendo de la mutación, tenemos los fármacos. Si estos fallan, se vuelve a medir una nueva mutación, por ejemplo, puede ser osimertinib si no se utilizó en primera línea, y los pacientes que no tienen mutación, que están de este lado, utilizamos el PDL1 y dependiendo de la expresión de PDL1 podemos tomar la decisión de cuál es el mejor fármaco. Ahora, si bien los tratamientos han mejorado mucho el control de la enfermedad, la supervivencia global y en general son menos tóxicos que antes, no todos son historias de éxito. También tenemos pacientes que no responden también a los tratamientos y que han tenido una mala evolución. Este es un paciente que yo traté en el 2018 con un fármaco que se llama crizotinib.
Él tenía una translocación ALK positiva, recibió crizotinib, respondió muy bien los primeros 6-7 meses prácticamente. Empezó finalmente un viernes con disminución de la fuerza, una de las extremidades. El sábado esa debilidad se incrementó, acudió al hospital, se internó. El paciente debutó con una infiltración al sistema nervioso central, tuvo una infiltración a médula y en un periodo de 42 horas del fin de semana se seccionó. El lunes amaneció seccionado el paciente, se presentó al servicio de radioterapia, inició tratamiento, pero a la semana falleció. Entonces, si bien tenemos muchos casos de éxito, también tenemos casos que no necesariamente les ver tan bien o que en algún momento dejará de funcionar. Entonces, evidentemente requerimos siempre ir ajustando las terapias y la necesidad de ir implementando mejores protocolos cada día. Y simplemente como conclusión, decir que el cáncer es un problema de salud. Las terapias sistémicas incrementan la supervivencia global, es decir, esta idea de que el tratamiento puede ser peor que la enfermedad no existe. Obviamente hay que seleccionar bien a los pacientes. Un paciente mal seleccionado, con muy mala condición, puede no ser candidato más que a cuidados paliativos, pero aquellos en buenas condiciones siempre deben recibir una terapia. El tratamiento, bueno, que no es peor que la enfermedad. Todos deben tener un panel mutacional. Las mínimas deberían ser EGFR, ALK, que son las más frecuentes. Idealmente ROS1, KRAS y BRAF, aunque hay muchas otras. Y determinación de PDL1. Los tratamientos son personalizados y el manejo es multidisciplinario. No es el oncólogo, el cirujano, el radiooncólogo. En realidad son equipos de trabajo, como la foto que puso el doctor Arrieta, en donde todo un equipo apoya y se toman las mejores decisiones para cada uno de los pacientes. Con esto es la última. Muchas gracias.